Hola, muy buenos días. Bienvenidos a nuestra cuarta sesión de la clase de Nutrición 1. El día de hoy vamos a terminar de ver el tema de macronutrientes. Nos hacía falta revisar la parte de lípidos. Hablaremos también un poquito sobre micronutrientes, vitaminas. Como parte de la tarea tendrán ustedes que investigar acerca de los minerales o nutrimentos o inorgánicos, perdón. Y también vamos a hablar un poquito sobre grupos de alimentos y con esto estaríamos avanzando el día de hoy. Voy a compartirles entonces la presentación sobre lípidos para que comencemos a platicar sobre ellos. Vimos ya las clases anteriores hidratos de carbono y proteínas. Y los lípidos es el macronutrimento que nos hacía falta. Recordemos entonces que los macronutrientes van a tener esencialmente una función energética, aunque cada uno va a cubrir justamente funciones diferentes, ¿no? Vimos, por ejemplo, en el caso de las proteínas, que también se tratan de nutrimentos que tienen una función hormonal, una función enzimática de transporte, ¿ok? No se quedan estancados en una única función como es, por ejemplo, la ganancia de masa muscular. En el caso de los lípidos pasa algo similar, no tienen una única función y lo vamos a ir viendo más adelante. Entonces, los lípidos son moléculas o biomoléculas muy heterogéneas, ¿no? Desde el punto de vista de su estructura bioquímica. Su característica más importante es que no son solubles en agua, al contrario, resultan moléculas hidrófobas, es decir, que tienen como repelencia hacia el agua. Por tanto, su solubilidad en agua es escasa, ¿no? Se pueden disolver lo mínimo o hay incluso algunos lípidos que realmente no tienen solubilidad, ¿no? Son insolubles en agua, pero sí pueden disolverse en otros compuestos, por ejemplo, el benceno, el éter, la acetona, el metanol. Estamos hablando entonces de alcoholes. Las funciones que tienen los lípidos van a ser igual de diversas, igual de variadas que su estructura. Entonces, nuevamente, son nutrimentos que no van a tener una única función. Pero una de las más importantes, de las más significativas, sobre todo para nosotros, es su papel en el tema de reserva energética. Es decir, nosotros almacenamos energía en el cuerpo, al interior de los adipocitos, a través de los triglicéridos, que van a ser un tipo de lípido, ¿ok? Pero también van a tener otras funciones, también llegan a tener cierta acción o cierta función a nivel hormonal, ¿no? Y también como parte del proceso de digestión. Entonces, bueno, los lípidos van a estar presentes como parte de nuestra dieta, de nuestra alimentación, aproximadamente en un 30-35% del total de las calorías. Si veíamos, si recuerdan, los carbohidratos, los hidratos de carbono tienen una presencia de entre 45 a 65%, las proteínas pueden ir de un 15 a un 20% y los lípidos pueden irse hasta un 35% en condiciones en las que el paciente requiere que haya justamente un aumento de este nutrimento que va a funcionar como una fuente importante de energía. A diferencia de los carbohidratos y de las proteínas que nos aportan 4 kilocalorías por gramo de energía, los lípidos nos van a estar proporcionando 9 kilocalorías. Entonces, si nosotros tenemos un consumo adecuado de lípidos en la dieta, vamos a obtener suficiente energía para poder realizar nuestras tareas, nuestros trabajos diarios. Es importante también no solamente la cantidad de lípidos que consumimos, sino el tipo, ¿no? La calidad de este nutrimento que vamos a estar integrando en nuestra dieta diaria. Entonces, bueno, la grasa de la dieta, como bien les mencionaba, va a almacenarse en las células adiposas, en lo que nosotros conocemos como adipocitos. La capacidad que nosotros tenemos de almacenar grasa en el cuerpo es lo que nos da la posibilidad de poder vivir sin alimento durante un periodo largo de tiempo. Nosotros podríamos sobrevivir sin ingerir ningún tipo de alimento semanas o incluso meses si tenemos una buena reserva energética, ¿no? Haremos uso entonces de nuestro tejido adiposo y posteriormente pues de nuestra masa muscular para mantenernos con vida. Esto obviamente solamente en situaciones de emergencia. Pero existen otros depósitos de grasa que nosotros no utilizamos para generar energía. Y eso es lo que vamos a llamar grasa estructural. Esta grasa estructural se encuentra rodeando a los órganos, formando una especie de almohadita, ¿no? Que los va a proteger contra impactos, contra lesiones y que los va a mantener en su sitio. ¿Ok? Entonces,
siempre vamos a tener grasa en el cuerpo. Eso es algo que es importante que lo consideremos, porque de pronto nos vamos a topar con pacientes cuya principal preocupación sea justamente no tener grasa, ¿no?, en el cuerpo. Esto no es posible, ¿no? Por más delgada que sea una persona, la persona más delgada que se puedan imaginar, sigue teniendo grasa en el cuerpo, ¿no? Porque va a tener una función justamente de reserva y de protección. Y bueno, la grasa de la dieta va a ser esencial también para que podamos llevar o tengamos un adecuado proceso de digestión, absorción y transporte de las vitaminas liposolubles, que es el tema que vamos a ver más adelante. Y también nos va a ayudar a reducir las secreciones gástricas, va a retrasar el vaciado gástrico y va a estimular la función de la vesícula biliar, ¿no? Va a estimular el flujo biliar y el flujo pancreático. Y de esta forma se va a favorecer el proceso de digestión. Por eso les mencionaba al inicio que el consumo adecuado de lípidos va a tener una participación importante en términos de digestión. También la grasa de la dieta sirve para dar textura a los alimentos, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los helados, de productos que son horneados, la grasa ayuda a dar textura y también provoca que los alimentos sean mucho más apetecibles, ¿no? Cuando nosotros vemos una pizza que está recién salida del horno y estamos viendo cómo burbujea la grasa dentro de la pizza, eso automáticamente hace que nosotros nos sintamos como más atraídos, como que haya apetito o antojo de querer consumir ese alimento, ¿no? Entonces, esa es otra característica que le aportan los lípidos a los alimentos. En esta imagen que vemos aquí en la diapositiva, les estoy presentando justamente dos grupos, ¿no? En donde podemos obtener lípidos. Entonces, es muy importante que los consumamos, pero que las fuentes sean las adecuadas. Bueno, hablábamos sobre carbohidratos y proteínas y veíamos que estos nutrimentos se tratan de polímeros, ¿no? Moléculas formadas por moléculas grandes formadas por otras más pequeñitas. Los lípidos no van a ser moléculas, perdónenme, no van a ser polímeros, sino moléculas más pequeñas que van a extraerse de los tejidos tanto animales como vegetales y van a ser o van a constituir un grupo muy heterogéneo de compuestos que se van a caracterizar por ser insolubles en agua. Vamos a clasificarlos en tres grupos. Triglicéridos, en donde vamos a encontrar ácidos grasos, grasas y aceites. Y en el caso de los ácidos grasos, vamos a ir desde saturados, monoinsaturados y poliinsaturados. Vamos a tener después a los fosfolípidos y por último al grupo de los esteroles, en donde el más popular, el más conocido y más importante para nosotros es justamente el colesterol. Entonces, bueno, ¿qué son los ácidos grasos? Son ácidos monocarboxílicos de cadena lineal que van a tener justamente un número de átomos de carbono que va a ir de entre 4 a 26. Tenemos, por ejemplo, el caso del ácido butírico, que es un ácido de 4 carbonos, y también tenemos al ácido serótico, que va a tener 26 carbonos, ¿no? Son dos ácidos grasos cuyas cadenas difieren en cuanto al número de carbonos, ¿no? Vamos a tener un ácido graso pequeñito y uno que es mucho más grande. Los ácidos grasos más abundantes en la naturaleza van a tener más o menos entre 14 y 20 átomos de carbono, pero hay más de 100 ácidos grasos diferentes en la naturaleza. Es importante entonces que tengamos un consumo variado de alimentos para que podamos consumir este tipo de ácidos grasos. Vamos a clasificarlos entonces de acuerdo al número de carbonos que tengan, al número de dobles enlaces y a la posición que tienen estos dobles enlaces dentro de la cadena de carbonos. La longitud de la cadena y la saturación de las cadenas justamente van a determinar la temperatura a la que una grasa va a poder fusionarse. Las grasas con cadenas más cortas, ¿no? Los ácidos grasos de cadena corta o que tienen más dobles enlaces, van a ser líquidos a temperatura ambiente y es lo que vamos a conocer entonces como aceites. Las grasas saturadas que no tienen dobles enlaces y que generalmente tienen ácidos, o más bien tienen cadenas largas, estamos hablando de ácidos grasos de cadena larga, van a ser sólidas a temperatura ambiente, ¿no? En este punto vamos a poner como ¿cómo decirlo? Como una situación especial al aceite de coco.
Generalmente las grasas saturadas van a provenir de alimentos de origen animal, ¿no? De la carne, del queso, de la leche. Pero el aceite de coco, aun cuando se trata de un aceite vegetal, va a ser un ácido graso saturado, va a tener una cadena saturada. Por lo tanto, tiene una textura como semilíquida a temperatura ambiente, ¿no? Entonces, el aceite de coco justamente no se recomienda para el consumo humano, para la cocción o como aditivo en alimentos. Vamos a ver después a los ácidos grasos saturados. Los ácidos grasos saturados no van a tener dobles enlaces en su cadena de carbonos. Son generalmente sólidos, como les mencionaba, a una temperatura ambiente. Vamos a encontrarlos en alimentos de origen animal, a excepción del aceite de coco y el aceite de palma. Y una característica es que las grasas saturadas tienden a aumentar el nivel de colesterol en sangre. Y además van a tener un efecto trombogénico, es decir, pueden formar trombos, pueden contribuir también para que haya formación de ateromas y que con esto se produzca aterosclerosis y que nos pueda llevar a un evento cerebrovascular o un evento cardiovascular. Como les decía, van a provenir justamente de grasas saturadas, a excepción de estas dos. ¿Dónde vamos a encontrar ácidos grasos saturados? Justamente en este tipo de productos que les estoy presentando aquí. Donas, papas fritas, chocolates, helados, ¿no? Productos generalmente industrializados que además de contener grandes cantidades de ácidos grasos saturados, también llegan a tener grandes concentraciones de azúcar. Un ácido graso esencial se va a tratar de cualquiera que pertenezca a los ácidos grasos de la familia omega 3 y omega 6. Los ácidos grasos de cadena larga, que son sintetizados a partir de ellos, son los que forman parte de las membranas celulares y que utilizamos para que sirvan como precursores de eicosanoides, prostaglandinas, romboxanos, leucotrienos. Y estos, los glucosanoides, van a actuar justamente como hormonas localizadas con funciones muy diversas también, ¿no? Que van a cambiar, van a modificar la permeabilidad de los vasos sanguíneos. Y con esto, pues también cambia el proceso de coagulación en sangre, la actividad de las plaquetas y puede haber un proceso de inflamación. Los derivados de ácidos grasos N3 o omega 3 procedentes de la dieta, del aceite de pescado, van a tener un efecto benéfico en distintos trastornos de nuestro cuerpo y van a proteger también a la función cerebral del envejecimiento. Entonces, los ácidos grasos omega 3 tienen una participación muy importante en términos de desarrollo cognitivo, de desarrollo cerebral. Los ácidos grasos poliinsaturados van a reaccionar con el oxígeno del aire, del ambiente, y entonces esto provoca que pueda haber un enranciamiento de la grasa. El sabor rancio de los alimentos es muy peculiar, muy característico y se da justamente cuando, por ejemplo, dejamos un alimento a temperatura ambiente que no ha sido bien almacenado o no se ha conservado de manera correcta y está en contacto justamente con el oxígeno. Esto puede provocar el enranciamiento de las grasas y con esto la modificación en el sabor. Los pescados, los aceites vegetales van a ser justamente líquidos a una temperatura ambiente y van a ser ricos en ácidos grasos poliinsaturados. El ácido linoleico tiene, o lo vamos a encontrar en buena cantidad en el aceite de girasol. Los ácidos grasos poliinsaturados de las familias omega 3 y omega 6, justamente los dobles enlaces van a estar situados en el átomo de carbono 3 y en el átomo de carbono 6, por eso es su nombre, van a ser ácidos grasos que se consideran esenciales, es decir, no pueden ser producidos por el cuerpo y al tener una acción importante en términos del desarrollo cerebral y de enfermedades degenerativas, tendríamos que consumirlos o integrarlos a nuestra dieta. Muy bien. El ácido linoleico es el que nosotros conocemos como omega 6 y el ácido linolénico es el que nosotros conocemos como omega 3. Después tenemos otro tipo de clasificación, ¿no? Otro tipo de ácidos grasos que van a ser justamente los ácidos grasos trans. Los ácidos grasos trans no se van a curvar, ¿no? Se van a incluir en la membrana tan juntos entre sí como si fueran ácidos grasos saturados.
Entonces, los ácidos grasos trans comparten características de alguna manera con los ácidos grasos saturados, por lo tanto no son recomendados, ¿no? Porque además están relacionados con el desarrollo de enfermedades a nivel cardiovascular. Estos ácidos grasos trans van a inhibir la desaturación y la elongación del ácido linoleico y el alfa-linolénico, que ya vimos son claves para el desarrollo del cerebro, del sistema nervioso y de los órganos fetales. Entonces, están completamente restringidos en una mujer que se encuentra en periodo de gestación. Las principales fuentes de ácidos grasos trans que tenemos en la dieta van a ser las margarinas, las grasas comerciales que se utilizan para freír o productos horneados que tienen grandes cantidades de grasa. La margarina es un producto que tiene altísimas concentraciones de ácidos grasos trans, por lo tanto no se recomienda para el consumo, aun cuando estamos hablando de una grasa vegetal. Muchas veces se tiene justamente la idea de elegir la margarina frente a la mantequilla por tener la idea de que, bueno, si es vegetal, seguramente es más saludable. No es así por el tema del contenido de los ácidos grasos trans. La mantequilla, las grasas animales pueden tener ácidos grasos trans, pero que se producen de forma natural mediante la fermentación bacteriana en el rumen de las vacas o de las ovejas. Lo que conocemos como el CLA, el ácido linoleico conjugado, se trata de un ácido graso trans, pero que se produce de forma natural, no como en las margarinas o los productos procesados que han sufrido una hidrogenación de las grasas. Y como les mencionaba, la ingesta alta, la ingesta elevada de ácidos grasos trans se va a asociar con un aumento en el riesgo de presentar cardiopatía coronaria, de desarrollar algunos tipos de cáncer, diabetes mellitus tipo 2 y algunos tipos de alergias alimentarias. Por lo tanto, es muy recomendable no incluirlos como parte de nuestra alimentación diaria. Es necesario que nosotros leamos y revisemos las etiquetas nutrimentales para asegurarnos de que no estamos consumiendo un producto que sea alto en ese tipo de ácidos grasos. ¿Cómo saberlo? Cuando un producto tiene más de 1% de ácidos grasos trans del total de su composición, entonces es una cantidad elevada. Vamos a tener también a los ácidos grasos monoinsaturados, que van a tener un doble enlace. Por ejemplo, el ácido oleico. El ácido oleico va a ser el principal componente del aceite de oliva. Los principales alimentos que van a ser suministradores de lípidos para nosotros van a ser los aceites, las grasas culinarias, todo lo que utilizamos en términos de grasa para cocinar y también los alimentos de origen animal, aunque también podemos encontrar lípidos en fuentes vegetales, por ejemplo, los frutos secos, las oleaginosas. Nueces, almendras, cacahuates, pistaches, avellanas, también van a ser una fuente importante de lípidos. Los alimentos van a tener ácidos grasos que tienen distintos grados de saturación. Es mayoritaria la composición de grasa saturada, obviamente en alimentos de origen animal y lácteos, ¿no? Y vamos a encontrar ácidos grasos poliinsaturados en los pescados, en las fuentes vegetales como el maíz, la soya, el girasol y en las oleaginosas. Por eso es muy importante que hagamos un balance entre el consumo de estos tres tipos de ácidos grasos. Los monoinsaturados los encontramos más en el aceite de oliva y el aguacate. Muy bien. Entonces, bueno, el aporte de grasas, de lípidos en la dieta, como bien les mencionaba, debe de ir entre un 30 y un 35% en la energía total, aunque en condiciones especiales puede hacerse un reajuste justamente de estos porcentajes. Y la energía debe de suministrarse, no debemos de superar el 10% de ácidos grasos saturados. O sea, la presencia de ácidos grasos saturados tiene que estar como un máximo en 10%. ¿Okay? Vamos a ver entonces a los triglicéridos, que también es otro lípido que hemos escuchado de forma recurrente seguramente, ¿no? Que forma parte también de cuando nos hacemos exámenes de laboratorio para evaluar cómo están nuestros niveles bioquímicos, siempre o la mayoría de las veces nos vamos a encontrar con los triglicéridos. Pero entonces, ¿qué son los triglicéridos? Van a estar formados, se van a formar uniendo tres ácidos grasos a una cadena de glicerol. Van a neutralizarse los ácidos grasos reactivos, haciendo justamente que los triglicéridos se vuelvan insolubles en agua, ¿no? Característica de los lípidos.
El grupo hidroxilo de cada uno de los ácidos grasos se va a unir al un grupo hidroxilo del glicerol, liberando agua y formando un enlace éster. Los lípidos neutros se pueden transportar de forma segura en el torrente sanguíneo y se almacenan en las células adiposas, es decir, adipositas. Como veíamos al inicio de la clase, nosotros vamos a almacenar lípidos en el tejido adiposo a través o en forma de triglicéridos. Y un único triglicérido puede estar formado por diferentes ácidos grasos en función de lo que hayamos o que estemos consumiendo a través de la dieta, ¿no? Es importante que tomemos en cuenta que un exceso de triglicéridos en sangre puede derivar en un problema cardíaco, en un problema de salud importante. Ahora, los triglicéridos son un lípido, son un tipo de lípido, pero se pueden elevar en sangre cuando nosotros tenemos un consumo elevado de azúcares. Justamente como lo vimos en clases anteriores, el almacén de carbohidratos en nuestro cuerpo, que es el músculo y el hígado, tiene una cantidad limitada. Vimos que le cabían solamente ciertos miligramos de glucógeno. Cuando nosotros ya cubrimos esa cantidad, el músculo y el hígado cierran sus puertas, ya no aceptan más glucógeno, no aceptan más carbohidratos. Si nosotros estamos teniendo un consumo excesivo de azúcares, esos azúcares van a tener que almacenarse en algún sitio en nuestro cuerpo. Lo que pasa entonces es que hay una conversión a triglicéridos y van a irse al tejido adiposo. Y el tejido adiposo, los adipocitos, no van a tener un límite. Los adipocitos pueden crecer en número, ¿no? Hiperplasia, puede haber hiperplasia de adipocitos, pueden haber más células de adipocitos, que generalmente se observa esto más en pacientes adultos, o pueden tener hipertrofia, es decir, que crezcan de tamaño, que el adipocito se haga más grande, más gordito. Si nosotros seguimos llevándole triglicéridos para almacenarse en el tejido adiposo, seguirá creciendo, lo seguirá recibiendo. Muy bien. Vamos entonces ahora con el colesterol. El colesterol va a ser la base de todos los derivados esteroideos que se sintetizan en el cuerpo. Vamos a incluir aquí a los glucocorticosteroides como la cortisona, a los mineralocorticosteroides como la aldosterona, que se sintetizan en glándulas suprarrenales. Y también vamos a incluir aquí a los andrógenos, testosterona, y a los estrógenos, el estradiol. Van a ser sintetizados en los testículos en el caso de la testosterona y los ovarios en el caso de los estrógenos, ¿no? Del estradiol. La hormona, más bien, se va a requerir justamente de vitamina D para poder sintetizar o para poder formar calciferol. Sabemos que la vitamina D la vamos a producir o vamos a absorberla de manera correcta cuando tenemos una adecuada exposición al sol. La vitamina D sintética, justamente lo que se hace es irradiar el esteroide vegetal, el ergosterol, para formar ergocalciferol. Entonces, la vitamina D y el colesterol van a estar siempre trabajando de la mano. El colesterol es importante en cuanto al funcionamiento adecuado de las membranas y necesario también para formar células saludables. El colesterol se va a transportar en la sangre pegado, adherido a las proteínas. Tenemos proteínas sí, las lipoproteínas de alta densidad y las lipoproteínas de baja densidad, que es lo que conocemos como el HDL y el LDL. Lo que va a hacer el HDL es que va a transportar al colesterol hacia el hígado para que se pueda excretar, digamos, para que no haya acumulación. Y las LDL lo que van a hacer es el efecto inverso, lo van a llevar hacia el torrente sanguíneo. Por eso, digamos, el LDL, el colesterol malo, lo debemos mantener en niveles por debajo de 150 miligramos sobre decilitro y el HDL tiene que estar mayor a 45, entre 45 y 60 miligramos sobre decilitro para tener una función protectora, ¿no? Sobre todo a nivel cardiovascular. Como vemos, la grasa es importante para la salud de las personas en cantidades pequeñas, ¿ok? Debemos consumirla en una cantidad adecuada, considerando lo que ya veíamos, que nos va a aportar 9 kilocalorías por cada gramo. Van a servir como una excelente fuente de reserva y de protección, sobre todo de los órganos, al formar parte también de las membranas celulares, y a lo largo del tiempo se han ido descubriendo otras funciones que pueden tener los lípidos en el organismo.
van a ser componentes estructurales indispensables que forman parte de las membranas biológicas, van a intervenir en procesos de fisiología celular, por ejemplo, la síntesis de hormonas esteroideas, sales biliares, y además van a transportar a las vitaminas liposolubles, ¿no? Los lípidos también van a ser necesarios, no solo para transportarlas, sino para que estas vitaminas tengan una adecuada absorción. Muy bien, y entonces con esto terminaríamos de ver nuestro tema de macronutrientes. Vimos ya proteínas, carbohidratos y lípidos. Y ahora vamos a hablar un poquito sobre los micronutrientes. En términos de los micronutrientes vamos a encontrar dos grupos. Vamos a encontrar a las vitaminas y a los minerales o nutrimentos inorgánicos, que van a tener también funciones muy particulares en nuestro organismo. Las vitaminas, entonces, que es de lo que vamos a hablar un poco ahora, son nutrimentos que son necesarios para que nuestro cuerpo funcione de manera correcta. Tienen muchas funciones a nivel de funcionamiento celular. Van a tener una acción, van a funcionar en dosis muy pequeñitas, y esto es algo que las hace diferentes de los minerales, que los minerales generalmente tendremos que consumirlos en una cantidad un poquito mayor. Nuestro cuerpo no fabrica vitaminas de manera natural, ¿no? Por lo tanto, tenemos que consumirlas a través de los alimentos, ¿ok? Si nosotros no tenemos un consumo adecuado de vitaminas, también podemos empezar a ver fallas en su funcionamiento. ¿Para qué van a servir las vitaminas? Punto importante, las vitaminas no son nutrimentos energéticos, es decir, no nos van a proporcionar energía, pero sí nos van a ayudar para la oxidación de la comida, para llevar o para detonar funciones o operaciones metabólicas, ¿no? Que faciliten justamente que haya liberación de energía en los alimentos, y van a servir como catalizadores, es decir, van a hacer que las reacciones de nuestro cuerpo se lleven a cabo de forma más rápida, pero solitas, ¿no? Solitas no tienen el efecto de poder darnos energía, ¿ok? Entonces, si nosotros pensamos en ingerir las vitaminas únicamente a través del consumo de suplementos, no vamos a tener un efecto adecuado. Y les va a pasar seguramente, no sé si les habrá pasado o habrán escuchado alguna vez, muchas personas que buscan el consumo de vitaminas, de suplementos, justamente con esta acción de me siento cansado, siento que no tengo un buen rendimiento o no tengo apetito. Incluso también se les llega a indicar a los niños como medida de aumento del apetito. Realmente no va a ser esta su función, no van a servir para, como les digo, encender la función de los macronutrientes, de otros nutrimentos que consumimos, pero no tienen por sí solas el efecto de generar energía. Entonces, bueno, vamos a encontrar vitaminas que también van a formar parte de las enzimas, ¿no? Y por lo tanto van a tener un funcionamiento indispensable en el cuerpo. Vamos a dividir a las vitaminas en dos grupos, en vitaminas hidrosolubles y vitaminas liposolubles. Como parte de las vitaminas hidrosolubles, vamos a encontrar a todas las que forman parte del complejo B, vitamina B1, B2, B6, B12, ajá. Y vamos a incluir también a la vitamina C, ¿no? Como parte de este grupo. Las vitaminas hidrosolubles, justamente como su cuerpo más bien como su cuerpo, como su nombre nos lo está diciendo, se disuelven en agua y el organismo no las puede almacenar. Por lo tanto, necesitamos tener un aporte diario, un consumo diario de estas vitaminas para evitar que podamos llegar a presentar alguna deficiencia. Las vitaminas liposolubles, por el contrario, no se van a disolver en agua, van a disolverse más bien en grasas, ¿no? Y dentro de este grupo vamos a encontrar a la vitamina A, la vitamina D, E y K. Y estas vitaminas, contrario a las hidrosolubles, sí se van a almacenar en el cuerpo, las vamos a almacenar en los tejidos adiposos y también puede haber cierto almacén en el hígado, ¿ok? Si nosotros tenemos un consumo excesivo de vitaminas liposolubles, podemos llegar a desarrollar algún problema de salud.
En el caso de las hidrosolubles es muy raro que haya una hipervitaminosis justamente porque no se van a almacenar en el cuerpo, se van a disolver en agua, se van a utilizar y ya está, ¿no? Pero las liposolubles sí pueden llegar a representar un riesgo por un exceso en el consumo. Vamos entonces a hablar un poquito más de detalle sobre cada una de estas vitaminas. En cuanto a las liposolubles, la primera con la que nos vamos a encontrar es la vitamina A. Una de sus principales funciones es en términos de ayudar en cuestión de la visión, ¿no? Aunque también va a tener un efecto importante en términos del crecimiento, ¿no? De estructuras corporales. Cuando nosotros no tenemos un consumo adecuado de vitamina A, podemos empezar a tener ciertos signos, problemas de la visión, eso sería como de lo más importante. Podemos empezar a notar nuestra piel seca, puede haber escozor en la piel, ¿no? Que nos dé de pronto como comizoncita en la piel y en las comisuras, tanto de los labios como de los ojos. Podemos empezar a tener como picazón. Y también vamos a observar uñas quebradizas. El estado de nuestras uñas, de nuestra piel, de nuestro cabello, depende mucho de nuestro consumo de vitaminas. ¿De dónde vamos a obtener la vitamina A? Se encuentra en muchísimas fuentes eh, alimenticias, por ejemplo, justamente en los productos de origen animal, a través del consumo de carne, de hígado, huevo, en la leche también la vamos a encontrar, en la mantequilla también podemos encontrar la vitamina A y también va a formar parte de alimentos vegetales. La podemos encontrar en vegetales que sean de color verde, hojas de color verde oscuro, espinacas, acelgas, ¿no? En frutas, sobre todo frutas de color rojo, color naranja, que van a tener mayor contenido de carotenos, de betacarotenos, que son precursores de la vitamina A. Y también podemos encontrar la vitamina A en el pescado. Entonces, de sus principales funciones, como bien les mencionaba, está todo lo referente a la visión. Tenemos después a la vitamina D, que va a ir trabajando, va a trabajar también mucho como en coordinación, no van a ir juntas con la vitamina A y tienen que ver con, o parte de sus funciones tienen que ver con la absorción de calcio. Y por lo tanto la vitamina D es indispensable para la salud ósea y para que haya un buen proceso de calcificación y que los huesos crezcan de manera correcta. Cuando no hay un buen consumo de vitamina D o no hay una exposición suficiente al sol, que es lo que nos va a hacer que haya esta activación de la vitamina y que se pueda absorber de forma correcta, entonces vamos a presentar problemas de descalcificación o problemas también de raquitismo, que es una enfermedad que está provocada justamente por una deficiencia de vitamina D. ¿Dónde vamos a encontrar vitamina D? La vamos a encontrar principalmente en alimentos del mar, como el pescado, por ejemplo, y en los lácteos. La leche, el queso, el yogurt son una excelente fuente de vitamina D. Es necesario que tengamos un consumo adecuado de estos alimentos y también que tengamos una adecuada exposición a los rayos de luz solar. Ahora, una adecuada exposición es estar 15 minutos durante todo el día en exposición y no tenemos que estar parados bajo el sol, ¿no? Sino que los rayos del sol nos peguen en los brazos y un poco en la cara, aunque es importantísimo que tengamos una adecuada protección de esta luz solar, justamente para evitar también lesiones en la piel. Entonces, la vitamina D tiene una función importantísima en términos de absorción de calcio y con esto de mantenimiento de la salud ósea y de el crecimiento justamente de los huesos. Tenemos después a la vitamina E. La vitamina E va a tener también una función en términos de mantener en buen estado nuestra piel, ¿no? Las estructuras corporales, sobre todo la piel, las uñas, el cabello. Participa también en cuestión de circulación de la sangre y también estimula o estabiliza que las hormonas, sobre todo hormonas femeninas, se mantengan en buen estado, como justamente estables, ¿no? Y el que estas hormonas femeninas se mantengan estables puede favorecer también el proceso de gestación, o sea, es decir, que se produzca el embarazo o que el parto se lleve de forma correcta. Si nosotros no tenemos un consumo adecuado de vitamina E, se ha observado presencia o desarrollo de anemia
en niños pequeños. ¿De dónde podemos sacar la vitamina D? Principalmente de las oleaginosas, nueces, cacahuates, almendras, avellanas. El huevo también es una fuente importante de vitamina E, los espárragos, la espinaca, la selga, las leguminosas también pueden contener cierto contenido, más bien pueden tener cierto contenido de vitamina E, frijoles, lentejas, soya, habas, ¿no? También son una fuente importante. Entonces, es necesario que incluyamos alimentos diversos dentro de nuestra dieta para poder estar teniendo este consumo adecuado. Y por último, dentro de las vitaminas liposolubles, vamos a encontrar a la vitamina K. La vitamina K, su principal acción, la principal función que tiene es ayudar en la coagulación de la sangre. Cuando nosotros no tenemos un consumo adecuado de vitamina K, podemos empezar a presentar hemorragias. Entonces, la vitamina K forma coágulos dentro de la sangre y evita las hemorragias. ¿Dónde encontramos vitamina K? La podemos encontrar en fuentes vegetales como las espinacas, nuevamente, los chícharos. Podemos encontrarlas también en la papa, en la coliflor, ¿no? Y en las oleaginosas, nuevamente. Nueces, almendras, cacahuates también serán una fuente importante de vitamina K. Entonces, estas son las vitaminas liposolubles A, D, E y K. Recordemos que la diferencia es que no se disuelven en agua y que se pueden almacenar en tejidos grasos dentro de nuestro cuerpo y en el hígado. Por tanto, sí podemos presentar una hipervitaminosis por consumo excesivo de este grupo. Ahora vamos a hablar un poquito sobre vitaminas hidrosolubles. Y la primera con la que nos vamos a encontrar es la vitamina B1, que se llama también, o que más bien su nombre es tiamina. Esta fue la primera vitamina que se descubrió, por eso es la número 1 en el complejo B. Y al igual que el resto de las vitaminas, funciones importantes o sus funciones primordiales es justamente la liberación de energía, la utilización de energía a través de los macronutrientes. Cuando nosotros no tenemos un adecuado consumo, cuando tenemos una deficiencia en el consumo de vitamina B1, puede haber fatiga, nos podemos volver más irritables, podemos estar más cansados, como con falta de concentración, ¿no? Como con un poco de apatía por la deficiencia, justamente porque no se está utilizando la energía de forma correcta. ¿En dónde vamos a encontrar la vitamina B1? En frutos secos, como parte de cereales integrales, de las leguminosas, y también la podemos encontrar en algunas frutas y verduras. ¿Okay? Después vamos a tener a la vitamina B2, que la vitamina B2 es la riboflavina. La riboflavina también nos va a ayudar con la generación de energía a través de la oxidación de las grasas, de las proteínas, de los carbohidratos. Vamos entonces a oxidar a los macronutrientes para poder generar energía. Si nosotros tenemos una deficiencia de vitamina B2, podemos empezar a presentar trastornos de la vista, inflamación de la mucosa bucal y de la garganta. ¿Dónde vamos a encontrar vitamina B2? En el hígado, en productos lácteos como la leche, el queso, y también en las leguminosas y los frutos secos. ¿Ok? Entonces, esos son excelentes fuentes de vitamina B2. Vamos ahora con la vitamina B3, que se llama niacina. Y también otra de sus funciones importantísimas es la de convertir los alimentos en energía a través de la oxidación de los macronutrientes. Su deficiencia produce una enfermedad que se llama pelagra, ¿no? Y que es mucho más común o mucho más severa en niños. Eh, ¿Dónde vamos a encontrar vitamina B3? Igualmente en leguminosas, oleaginosas, cereales integrales, frutas y verduras. Nos seguimos entonces con vitamina B6 o piridoxina. De sus principales funciones está metabolizar los aminoácidos, perdón, y también va a participar en la formación de hemoglobina.
que es una proteína muy importante porque va a transportar el oxígeno en la sangre. Parece ser que no hay como mucha prevalencia de una deficiencia de vitamina B6, ¿no? En realidad, pues no se tiene registrada alguna enfermedad, alguna patología específica por deficiencia de piridoxina, pero puede provocar también, igual que la tiamina, debilidad, cansancio, somnolencia, irritabilidad. ¿Dónde vamos a encontrar la piridoxina? En frutas, por ejemplo, el plátano, la vamos a encontrar en el aguacate, en cereales integrales y en prácticamente todas las verduras. Vamos ahora con la vitamina B9, que su nombre real es ácido fólico. El ácido fólico es una vitamina muy importante, sobre todo en etapas específicas de la vida como la gestación, porque va a intervenir en la síntesis de ADN y en la formación de tejidos nuevos, sobre todo en la formación de la espina dorsal, ¿no? Tiene que ver en términos de formación de aparato, no, de sistema nervioso. Ajá, entonces es indispensable que se tenga un consumo adecuado, sobre todo durante el periodo de gestación. Esto para garantizar que no haya problemas de malformación en los fetos. Una deficiencia de vitamina B9, una deficiencia de ácido fólico, puede provocar que haya una anemia por que no haya un crecimiento adecuado de glóbulos rojos, porque también el ácido fólico va a participar en la formación de glóbulos rojos. Entonces, si no hay un consumo adecuado, si hay una deficiencia, podemos tener o desarrollar este tipo de anemia. ¿Dónde vamos a encontrar al ácido fólico? Lo podemos encontrar en las leguminosas, en las verduras, y este va a tener también presencia en el hígado, en las vísceras. Pero en términos, digamos, en términos generales, una persona común puede recibir suficiente ácido fólico a través de la dieta, de los alimentos. Pero hablando del proceso de gestación, es necesario que haya una suplementación, ¿no? Es decir, que se consuma a través de un suplemento, lo que no pasa con el resto de las vitaminas. Más bien, no con el resto de las vitaminas, sino en otro periodo de tiempo. Una persona normal que lleva una alimentación equilibrada, que descansa de manera correcta, que toma suficiente agua, no necesita suplementarse vitaminas. De hecho, se ha observado que el efecto de las vitaminas de la dieta puede estar frenado, puede estar opacado por el consumo de suplementos. Entonces, no hay como justificación para la suplementación cuando no se tiene una deficiencia, ¿no? A menos que estemos hablando de un caso específico como la gestación o la lactancia. Vamos ahora con la vitamina B12, que es la cianocobalamina. La vitamina B12 va a participar también en la formación de glóbulos rojos y tiene una acción muy importante en términos del ADN y funcionamiento del sistema nervioso y acción neuronal. Por lo tanto, su consumo es indispensable. Cuando hay una deficiencia de vitamina B12, puede haber daño en las células nerviosas, en las células cerebrales, y puede haber también presencia de anemia perniciosa. ¿Dónde vamos a encontrar vitamina B12? La vamos a encontrar únicamente en alimentos de origen animal. No podemos encontrarla en otras fuentes que no sean de origen animal. Entonces, en un paciente, en una persona que tiene una dieta vegana estricta, ¿no? Que consume alimentos solamente vegetales, podemos presentar o podemos observar una deficiencia. Muy bien, entonces vamos, bueno, ahora a ver a la vitamina C, que forma parte también del complejo B y que vamos a conocer como ácido ascórbico. Las funciones primordiales de la vitamina C van a ser justamente formar proteínas en los tejidos conjuntivos, participa también en la formación de cartílago y puede llegar a prevenir la gravedad o la aparición de síntomas a nivel respiratorio, pero no participa o digamos no previene de que contraigamos enfermedades respiratorias, es decir, no nos va a ayudar a no enfermarnos, sino a que podamos disminuir la gravedad de los síntomas o a que los síntomas no se presenten, pero no previene de la contracción de infecciones. Cuando hay una deficiencia de vitamina C, se presenta una enfermedad que se conoce como escorbuto
y en donde va a haber lesiones cutáneas, ¿no? Sobre todo aquí en las conjunturas de la boca, ¿no? Puede haber como cierta lesión, puede haber pérdida de piezas dentales, puede haber pérdida de cabello y la piel no se encuentra en una condición adecuada. La vitamina C la vamos a encontrar en frutas cítricas, ¿no? En la naranja, la toronja, el limón, pero también la encontramos en otras frutas, ¿no? Como la guayaba, que tiene altísimas concentraciones de vitamina C, y la vamos a encontrar también en verduras, como el brócoli o los pimientos, los chiles, ¿no? De varias especies tienen grandes concentraciones de vitamina C. Entonces, no nada más la encontramos en la naranja o en el limón. Después tenemos una vitamina que se llama biotina, ¿no? Y que vamos a encontrar en muchos alimentos vegetales y también en algunos alimentos animales, perdón, y podemos relacionarla o se le han atribuido como algunas propiedades en términos de mantener en buen estado el cabello, de que no haya pérdida de cabello, ¿no? Pero realmente no es como tal, nuevamente, la acción solita de la vitamina, sino que participa justamente del mantenimiento de un buen estado nutricional. O sea, si nosotros tenemos un consumo adecuado de vitaminas, de minerales, si estamos consumiendo suficientes macronutrientes, si estamos haciendo actividad física de manera regular, o sea, llevando una alimentación saludable, una vida saludable, pues vamos a ver que nuestra piel, nuestro cabello, nuestras uñas se van a encontrar en buen estado, ¿no? Y el tener este consumo de vitaminas a través de los alimentos nos va a garantizar eso, pero no es necesario realmente que tengamos una suplementación a menos que estemos tratando con una situación o una afección en particular. Muy bien. Ahora, como parte de la actividad que van a tener ustedes que realizar para tarea de esta semana, va a ser justamente una investigación sobre nutrimentos inorgánicos o minerales, que es como los conocemos. Entonces, quiero que como parte de su investigación incluyan al hierro, calcio, yodo, sodio, magnesio y selenio. Vamos a investigar esos minerales que van a tener una participación bien importante. Ay, me estoy saltando otro que es también muy importante, que es el potasio. ¿Ok? Entonces, esos son los nutrimentos que ustedes van a tener que investigar para su tarea de esta semana. Lo que quiero que investiguen es funciones, deficiencia y fuentes alimentarias. ¿Ok? ¿Para qué sirve? ¿Qué pasa si no tengo un consumo adecuado? ¿Y dónde lo puedo encontrar? Muy bien, de estos minerales que les acabo de mencionar. Y vámonos entonces con nuestro siguiente tema del día de hoy, que va a ser justamente grupos de alimentos. Ya vimos los nutrimentos, ya vimos macronutrimentos, micronutrimentos. Ahora hablemos de alimentos, que tendemos muchas veces también a confundirlos y a nombrarlos mal, ¿no? Me pasa a mí mucho en cuanto al recordatorio de 24 horas, que cuando yo pregunto qué comiste, la gente me responde, me comí un carbohidrato y me comí una proteína. No, no te comiste un carbohidrato y una proteína, consumiste alimentos que tenían carbohidratos y que tenían proteínas. Entonces, dejemos de nombrar a los alimentos como nutrimentos. Ajá, cuando decimos, hay que comer o después de entrenar hay que comer una proteína. No, hay que comer carne o huevo o leche, ¿no? Entonces, empecemos a nombrar a los alimentos por su nombre, justamente. Empezamos con las frutas, que las frutas son un grupo muy importante, ¿no? Que tienen que estar presentes en nuestra dieta diaria, las tendremos que consumir todos los días, justamente porque, como lo acabamos de ver, son una de las principales fuentes de vitaminas y de minerales. ¿Qué son las frutas? Vamos a denominar fruta al fruto, la inflorescencia, la semilla o la parte carnosa de los órganos florales que han alcanzado un grado de madurez suficiente para el consumo humano. ¿Ok? ¿Cuáles son las características nutricionales de las frutas? Van a tener un alto contenido de carbohidratos, ya sea en forma de monosacáridos o disacáridos, que es justamente lo que les va a conferir el dulzor, y sobre todo por la presencia de fructosa, que como lo vimos en el tema carbohidratos, se trata del monosacárido más dulce y que va a estar presente en las frutas, ¿no?
Cuanto más madura es una fruta, aumenta el contenido de carbohidratos o de azúcares que tiene y por tanto también aumenta su dulzor. Pensémoslo nosotros, por ejemplo, cuando nos comemos un plátano que está verde, que todavía la textura es muy firme y el sabor no es tan dulce, a cuando te comes un plátano que ya está muy maduro, que ya también es mucho más suave y mucho más dulce, ¿no? Va aumentando entonces el dulzor con la madurez. Van a ser una fuente bien importante de vitaminas, sobre todo vitamina A, vitamina C, B1, B2, B6 y ácido fólico. Y también son fuente esencial de algunos minerales como el potasio, el hierro, el calcio, magnesio, zinc, fósforo y cloro. Por ejemplo, en pacientes renales, en donde tiene que haber una concentración, más bien, debe haber un control en términos del consumo de estos minerales, potasio, sodio, magnesio, ¿no? Que pueden llegar a provocar problemas. Se utiliza la técnica de cocer las frutas para disminuir la concentración de minerales. Nos van a aportar fibra, también son una excelente fuente de fibra y nos van a dar celulosa y pectinas. Tienen un alto contenido de agua, prácticamente de un 80 a un 95% del contenido total de las frutas es agua. Entonces también participan en el proceso de hidratación, aunque no podemos sustituir al agua natural, ¿no? Es decir, no puedo decir, bueno, yo consumo suficientes frutas a lo largo del día y por lo tanto no necesito tomar agua natural. No funciona de esa manera, pero pues son una fuente de consumo. Y también nos van a aportar antioxidantes, flavonoides, terpenos, compuestos fenólicos, sustancias fitoquímicas, que nos van a ayudar también con el tema de mantener una buena salud celular, ¿no? Entonces, por eso es bien importante que las consumamos como parte de nuestra dieta diaria. Y que como parte también de nuestra intervención, de nuestro diseño de planes de alimentación, busquemos dar variedad en cuanto al aporte de frutas. Si nosotros nos quedamos únicamente con manzana, pera, melón, papaya y solo damos esas y siempre, y siempre, y siempre esas, muy probablemente nuestro paciente no se habitúe a comer frutas y por el contrario se aburra, ¿no? Con este consumo. Entonces, tenemos una variedad inmensa. México es un país muy rico en términos de diversidad de alimentos, entonces buscar otras opciones de frutas para incluir en nuestros planes de alimentación. Tenemos después a las verduras. Las hortalizas, las vamos a dividir así como en verduras y hortalizas, son cualquier planta herbácea, hortícola, que se puede utilizar como alimento, ya sea que se cocinen o que se consuman crudas. Las verduras son la parte, digamos, los órganos de esta planta que se pueden consumir. Entonces, las hortalizas serían, por ejemplo, las acelgas, las espinacas, la lechuga, los quelites, ¿no? Que son hojitas, que es como la plantita. Y las verduras podríamos pensar que pues la calabaza, la zanahoria, el jitomate, el chayote, el pepino, ¿no? Esto lo podríamos considerar. En términos prácticos, nosotros los nombramos como verduras a todos, ¿no? Aun cuando estemos hablando de espinaca, de acelga, lo nombramos como verduras, ¿no? Para no tener que conflictuarnos en este término de, bueno, hortalizas, verduras, es igual. ¿Qué características nutricionales tienen? Van a tener una baja densidad calórica, nos van a aportar muy poquitas calorías. Una porción de verduras nos aporta 25 kilocalorías versus las frutas que nos aportan 60. Están compuestas en su mayoría por carbohidratos, polisacáridos y en menor medida proteínas. Realmente las verduras nos van a aportar una cantidad mínima, minúscula de proteína. Tienen un alto contenido de agua, más o menos entre un 75 y un 95% de su composición. Son ricas en fibra soluble y fibra insoluble, que ya sabemos tienen funciones particulares. Una nos va a ayudar en términos de mejorar la digestión, de aumentar el volumen de las heces fecales, y la otra nos va a ayudar a controlar los niveles de colesterol y glucosa en sangre. Son de origen vegetal, por lo tanto no contienen colesterol. Esto es algo también que me gustaría como resaltar, que como tomar en cuenta. Hay muchos productos que se anuncian como o que parte de como su estrategia publicitaria del marketing está justamente el mencionar libre de colesterol. Un producto vegetal no tendría que tener colesterol. Entonces, no es algo bueno o algo positivo o algo que resalte que un producto vegetal nos diga que no tiene colesterol. Pues en realidad nunca debió de haber sido así. Entonces, esto es importante para que no nos dejemos engañar pensando que un producto es mejor que otro por este tipo de leyendas.
van a ser fuente de muchísimas vitaminas, vitamina A, vitamina C, vitaminas del complejo B, entonces es importante que formen parte de la dieta diaria y no solo que estén presentes, sino que estén presentes en una cantidad adecuada. Si nosotros nos comemos una hojita de lechuga y una rebanada de jitomate, no comimos verduras, o sea, no llegamos pero ni cerca de la porción de verduras. Entonces, no nada más es que yo las ponga en mis 3 comidas principales, sino que las ponga en una cantidad suficiente. Yo les hago a mis pacientes siempre que imaginen el plato, su plato de comida. La mitad de su plato debería estar ocupado por verduras, toda esa mitad. Y la otra la vamos a dividir para los cereales y los alimentos de origen animal. Pero lo que más debe de tener nuestro plato es alimentos de este grupo. Porque además también son una excelente fuente de minerales, de calcio, magnesio, potasio, hierro, zinc, yodo, cobalto, selenio, sodio. O sea, todos los minerales del mundo los vamos a encontrar en las verduras. Bueno, no todos, pero muchos que son importantes para el consumo humano los vamos a encontrar en las verduras. Importante mencionar que el contenido de vitaminas va a sufrir modificaciones mediante la cocción y también vamos a perder algunas vitaminas que son solubles en agua, por ejemplo, la vitamina C o las vitaminas del complejo B. Entonces, se recomienda cocerlas lo mínimo posible, en realidad dejarlas solamente un par de minutos en el agua para que modifiquen un poco la textura y sea más sencillo comerlas o incluirlas crudas para garantizar que nos estamos quedando o que estamos conservando la mayoría de sus propiedades nutrimentales. De hecho, las verduras empiezan a perder nutrimentos desde el momento en el que las cortamos. Al momento de estarlas partiendo, si hacemos verduras chiquititas, estamos teniendo ahí pérdidas de micronutrientes. Entonces, lo ideal es consumirlas en su estado más natural posible. Muy bien, entonces tenemos este grupo muy importante que dentro del plato del bien comer va a formar o va a ser la sección de color verde, que son los alimentos que más debemos consumir. Después vamos a encontrarnos con los cereales. Los cereales son plantas gramíneas, ¿no? Que vamos a consumir sus frutos maduros, enteros, perdón, sanos y secos. Como parte de los cereales vamos a encontrar al trigo, maíz, cebada, avena, ¿no? Que a partir de estos cereales vamos a producir alimentos, pan, tortilla, arroz, sopas, ¿no? Entre un 65 y un 75% de su peso total va a ser a través de los carbohidratos. Van a aportarnos también proteínas y grasas, aunque las grasas van a estar en menor medida. Obviamente cuando estamos hablando de cereales sin grasa. La proteína más abundante que vamos a encontrar en los cereales es el gluten, que es la proteína del trigo, y es el que causa la enfermedad celíaca. Pero hay cereales que están libres de gluten, por ejemplo, el arroz y el maíz. Por lo tanto, un paciente que tiene enfermedad celíaca puede consumir alimentos que estén elaborados con base en estos cereales. Nos van a dar una gran cantidad de energía. Realmente son el grupo de alimento o digamos, sí, los alimentos que más energía nos van a estar proporcionando justamente por su contenido de carbohidratos. También son una fuente importante de minerales, nos pueden aportar hierro, potasio, fósforo y calcio, aunque el calcio puede verse menos absorbido, o sea, digamos, el calcio de los cereales se absorbe menos porque también los cereales tienen un compuesto que se llama ácido fítico que inhibe la absorción del calcio. Por eso es importante que lo consumamos de fuentes de origen animal. Y también van a ser ricos en vitaminas del complejo B. Lo que sí no vamos a encontrar en los cereales es vitamina C. No son fuente de vitamina C. Nos van a aportar fibra, son igual una excelente fuente de fibra cuando consumimos cereales integrales. Tortilla de maíz, pan integral, avena. Y vamos a encontrar también vitaminas, bueno, ya vimos vitamina A, vitamina B1, B2, que facilitan también la asimilación de los almidones y por lo tanto van a favorecer el proceso de digestión. El arroz integral va a tener también vitamina E y vitaminas del complejo B. Y el maíz se diferencia del resto de los cereales porque tiene altas concentraciones de carotenos, que son sustancias, como ya les mencionaba, provitamina, o sea que van a ser como precursores de la vitamina A. Muy bien. Después vamos a tener a las legumbres, ¿no? Que son las semillas secas, limpias, sanas y separadas de la vaina,
que proceden de la familia de las leguminosas. Nosotros normalmente como las conocemos, como las nombramos, es justamente como leguminosas. Su consumo va a tener un impacto positivo en nuestra salud. Entre las especies que más se consumen en el occidente está justamente el frijol, la lenteja, las habas, los garbanzos y la soya. Y el frijol se ha empezado a estudiar de unos años para acá en términos de sus propiedades anticancerígenas, aunque no cualquier especie de frijol. De hecho, la Universidad Autónoma de Querétaro, la UAC, tiene una línea de investigación destinada o enfocada específicamente al frijol tepari, que es un frijol que se produce en el norte del país y que se ha observado que sus proteínas pueden tener cierto efecto en el control del cáncer. Las leguminosas son justamente fuente importantísima de proteínas, más o menos del 17 al 25% de su composición total, y también nos van a proporcionar albumina vegetal, que es lo que se conoce como legumina. Son pobres en metionina y ricos en lisina, por lo tanto es importante hacer una combinación de leguminosas con cereales para obtener proteínas similares a las de la carne, que se consideren de alto valor biológico. Van a tener un alto contenido de fibra que nos va a ayudar a mantener también niveles estables o niveles normales de glucosa en sangre, y también van a ser una fuente importante de minerales, calcio, hierro, magnesio, vitaminas del complejo B, ajá, y van a ser muy abundantes también en carbohidratos. Vámonos ahora con el grupo de los lácteos. El lácteo es un producto íntegro, no alterado, no adulterado, sin calostros, que se obtiene del ordeño, o sea, de ordeñar de forma higiénica, regular y completa a las hembras domésticas que hayan estén sanas y bien alimentadas. Esa es la definición de un lácteo. Ahora, lácteos son solamente productos, o la leche es solamente un producto que procede, que sale de una glándula mamaria. Entonces, no está bien que nosotros les llamemos leches a la de almendra, a la de coco, a la de, ¿no? Esas no son leches, son bebidas vegetales. Entonces, esta es la definición de un lácteo. Son alimentos con un altísimo valor nutricional, que tienen un muy buen equilibrio de macronutrientes, son una de las principales fuentes de calcio y de vitamina D, ¿no? Que van a favorecer justamente que tengamos una buena salud ósea. Y en cuanto a la leche de la grasa, vamos a encontrarnos con ácidos grasos de cadena corta que facilitan la digestión justamente de estos productos. Podemos encontrar también como parte de su grasa triglicéridos, fosfolípidos y lípidos que son insaponificables. Entre ellos va a destacar el colesterol, y va a haber también presencia de vitamina A, D y E. Las proteínas de la leche, las proteínas de los alimentos lácteos van a ser de alto valor biológico porque van a contener todos los aminoácidos esenciales, y su principal carbohidrato es la lactosa. La carne son estas partes blandas, comestibles del ganado bovino, ovino y porcino, y las aves, es decir, vaquitas, puerquitos, borregos y aves. Eso es a lo que consideramos nosotros carne. Aportan entre un 16 y un 22% de proteínas de alto valor biológico. Las proteínas de la carne van a tener todos los aminoácidos esenciales, por eso se consideran de muy buena calidad, y van a ser fuente esencial de vitamina B12. Cianocobalamina, que vimos no tiene presencia en alimentos vegetales y que va a tener una participación muy importante en la formación del ADN y la función cerebral. Excepto las vísceras, van a ser pobres en vitamina A, C, ácido fólico e hidratos de carbono. De hecho, la carne no tiene carbohidratos, ¿no? Las vísceras sí tienen vitamina A y vitamina C, pero la carne como tal, el tejido de la carne, no lo va a tener. Van a ser ricas en hierro del tipo hemo, que es el hierro que se puede absorber, es mucho más biodisponible, ¿no?, que el hierro vegetal. Y nos van a aportar también algunos minerales como el zinc, potasio y fósforo, y en menor medida van a ser fuente de calcio y magnesio. Sobre todo el calcio y magnesio lo vamos a encontrar más en los productos lácteos. El contenido perdón, de grasa y de colesterol de la carne va a depender de la especie del animal que estemos consumiendo, de la parte en donde fue extraída la carne, y obviamente también de la preparación que tenga este alimento. Si a lo mejor yo compré una carne magra, pero la voy a freír, pues entonces ahí estoy modificando también el consumo de lípidos que voy a tener.
Muy bien. Ahora ya vimos los grupos de alimentos y vamos a ver cómo se clasifican estos alimentos. Vamos a encontrarnos primero con esta clasificación de alimentos plásticos o alimentos constructores, ¿no? Alimentos que se van a ayudar o que van a servir para la formación de estructuras corporales. Sus componentes principales van a ser las proteínas de origen animal, vegetal o mineral, y en este grupo vamos a encontrar a la leche y sus derivados, queso, yogurt, carne, pescado y huevo. Y vamos a encontrar también a las leguminosas, los frutos secos y los cereales. Entonces, volvemos nuevamente, sus principales funciones van a ser la generación o la creación de estructuras corporales. Tenemos después a los alimentos energéticos, que justamente la función que van a tener es darnos energía, y sus componentes van a ser principalmente carbohidratos y grasas. En este grupo vamos a encontrar justamente a los aceites y grasas, a las oleaginosas, a los cereales, al azúcar y la miel, que fundamentalmente nos sirven para darnos energía. Y en este grupo también podemos incluir a las frutas, ¿no? Que también son una fuente importantísima de carbohidratos. Luego tenemos a los alimentos reguladores, que nos van a aportar fundamentalmente vitaminas y minerales y que van a tener una acción antioxidante, ¿no? Van a regular estos procesos metabólicos. Aquí vamos a encontrar a las frutas y las verduras, vamos a encontrar al hígado, los lácteos y los huevos. Esta imagen que les puse aquí sobre frutas y verduras me parece muy interesante por términos de los colores, justamente como vemos muchos colores diferentes en esta imagen, y eso es ideal, que como parte de nuestra alimentación incluyamos frutas y verduras de diferentes colores que nos estén aportando nutrimentos variados. Muy bien, y con esto terminamos entonces nuestro tema del día de hoy, que sería, bueno, terminamos de ver macronutrimentos, terminamos de ver vitaminas, van a ustedes a investigar todo lo referente a los minerales que ya les mencioné anteriormente y vimos un poquito sobre grupos de alimentos. Entonces, con esto terminamos nuestra sesión del día de hoy. La próxima clase nos vemos de manera normal en nuestro horario habitual para terminar de ver los temas que nos hacen falta y que ustedes puedan aplicar su examen. El examen va a venir justamente de los temas que hemos visto desde el inicio del cuatrimestre hasta hoy. Tienen las presentaciones a manera de guía de estudio para que puedan darles un nuevo repaso, la clase del día de hoy que pueden consultar en el momento en el que ustedes lo necesiten y la información que veremos en la última clase. Entonces, les pido que por favor estudien todos los temas que vimos hasta el momento, hasta este momento, para que estén preparados para el examen. Muy bien, pues que tengan un excelente fin de semana. Cualquier duda, cualquier pregunta, estoy pendiente a través del correo electrónico.